Buenas, yo me llamo Carlos Arroba, estoy estudiando grado superior en actividades físico-deportivas en el Instituto Tafam Madrid y en el vídeo de hoy os voy a explicar la tercera parte de las FCT, del tercer vídeo teórico, y va a consistir en la entrevista y en la evaluación de personas para su posterior entrenamiento. La primera función de un entrenador personal va a tener que ser motivar el rendimiento y el cumplimiento de las personas, evaluar el estado de salud de sus clientes, entrenar a los clientes de forma segura y eficaz para que estos cumplan sus objetivos. Es decir, que por ejemplo tú contratas un entrenador personal con el propósito de llegar a querer conseguir algo, un objetivo, ¿no? Pues el entrenador personal tiene que motivar, entrenar, ¿sabes? Todo para esto, para que pueda llegar a cumplir tus objetivos. Educar a los clientes para que sean consumidores informados y, sobre todo, antes de consultar con un entrenador personal, lo primero que tiene que hacer un entrenador personal es derivarte a un centro de salud, es decir, a algún profesional de la salud para que te diga qué puedes hacer o qué no puedes hacer, si tienes alguna complicación o no para hacer ejercicio. Lo primero es tener una entrevista inicial, es decir, una evaluación de la compatibilidad entre cliente y entrenador. Es importante que el entrenador personal y el cliente estén de acuerdo con los límites, que pongan unos roles, los recursos y expectativas para que aborden los temas relacionados con cualquiera de los asuntos. Es decir, que se propongan unos objetivos, que por ejemplo si el preparador entrenador le diga esto no y esto no, que el cliente lo haga y es decir, que esté dispuesto a hacerlo. Luego también habrá una discusión de objetivos para saber lo que quiere el cliente y luego ya llegar a un establecimiento del acuerdo del cliente-entrenador. Es decir, el entrenador personal debería documentar y clasificar cuestiones y aspectos sobre el acuerdo antes de aceptación de los términos y de la firma. Es decir, todo esto tiene que llevarse por unos objetivos. Si el entrenador dice que así y así se llega a los objetivos y no llegan, es por algo que está haciendo mal el cliente. Y hay veces que el cliente no es capaz de decir, pues mira, no estoy respetando la alimentación, o mira, esto que me mandaste a hacer en casa, pues no lo estoy haciendo. Es decir, todo queda porque alguien o algo, si los dos lo están haciendo bien, los objetivos seguramente se vayan a cumplir. Tendrán que realizar una evaluación del estado de salud previo, es decir, trabajar con él, mandarlo a un doctor o un médico de la sanidad para que evalúe sus cualidades, es decir, si tiene enfermedades conocidas, si factores de riesgo o si no las tiene, el estilo de vida que lleva. Claro, todo esto depende del entrenador, porque es una responsabilidad para él y así se trabaja mejor los objetivos personales para relación de salud y condición física, para trabajarlo de modo seguro y eficaz. Normalmente los entrenadores personales suelen tener un PAR-Q. ¿Qué es un PAR-Q? Vale, es un cuestionario en el cual le hacen a los clientes antes de que les contraten para saber cómo está de salud, cuál es su vida rutina, sus rutinas, qué come, todo lo demás. Luego, tienen un cuestionario de actitud para la actividad física, una evaluación adicional, cuestionario sobre el estilo de la vida, consentimiento informado, un acuerdo de exoneración de responsabilidad de asunción de riesgos y sobre todo esto es para una recopilación de datos. Todo esto se hace para elaborar por si, por ejemplo, el cliente tiene alguna enfermedad o ha pasado alguna enfermedad. Por ejemplo, factores de riesgo de enfermedad arterial coronaria, la arteriosclerosis o el infarto de miocardio. Todo eso lo tiene que saber tu entrenador para él saber llevártelo o cómo no. Y claro, que el médico te diga lo que puedes hacer y lo que no puedes hacer. Luego los factores también, a edad, antecedentes familiares, si ha tenido alguna enfermedad o no, tabaquismo, hipertensión, la dislipidemia, que es el colesterol, la alteración de los niveles de glucosa en ayunas, la obesidad, el estilo de vida sedentario, si lo llevas o no, patologías, enfermedades diagnosticadas, si te la han diagnosticado o no,
Y la gestión del estrés, que sobre todo que hay mucha gente que con estrés y demás, pues no rinde igual, es decir, no tiene tiempo o demás. Las enfermedades metabólicas y limitaciones ortopédicas, los medicamentos, la evaluación del estilo de la vida. Es decir, todos estos factores tienen que tenerse en cuenta para poder, si un entrenador personal o no, puede llegarse a sacar tus objetivos que quieres o no. Claro, todo esto te harán pruebas, por ejemplo, pruebas en reposo, que, a ver, son de condición física general. Pruebas en reposo, que no causen fatiga, de fuerza muscular local y sus máximas de capacidad aeróbica, es decir, un poquito de resistencia para ver cómo te va el corazón. Luego, de rendimiento deportivo tenemos también las pruebas en reposo, de que no causen fatiga, de agilidad, de potencia y fuerza máxima, de sprint, pruebas de resistencia muscular y pruebas máximas o submáximas. Luego también, sobre todo para el rendimiento deportivo de alto nivel, pruebas de capacidad anaeróbica, que es poner el cuerpo sobre todo al máximo para ver cómo responde. Luego también lo que podemos tener son contraindicaciones, es decir, que a tu entrenador le dé miedo, bueno, no miedo, ya no es por tu seguridad, porque hayas tenido alguna enfermedad o demás, por ejemplo, como tenemos contraindicaciones absolutas, que son como un infarto agudo de miocardio, angina inestable, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca, síntomas o sospecha de antecedentes cardíacos sin develar, es decir, todo, sobre todo va con el corazón, es decir, si usted tiene un corazón sano y demás, se cuida, es decir, seguramente el entrenador no tenga ningún problema por darle a usted alguna preparación física para cumplir sus objetivos. Ahora, luego también tenemos contraindicaciones relativas, que son como taquicardias o braquicardias, trastorno físico, trastorno mental o hipertensión. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que todo esto, al fin y al cabo, el entrenador que tengas te tendrá que derivar a un médico para que tu médico te diga si puedes o no realizar el ejercicio o qué objetivos debes cumplir y qué no. Y ahí ya tu entrenador tomará las medidas para cómo hacerlo o cómo no. Cuando vayas al médico y demás, y te hagan las pruebas y todo eso, te tendrán que dar una autorización médica para que tú puedas, una autorización médica antes de empezar la actividad física para que tu entrenador te diga, vale, pues tenemos que hacerlo así, así y así, si tienes alguna enfermedad o demás. Luego, una vez haya el cliente hecho que le dé la alta, por así decirlo, al médico, que le dé los datos de que está todo bien, llegará el entrenador y le dirá, vale, pues ahora yo te voy a evaluar, te voy a poner tales pruebas y demás. Por ejemplo, que eso se llama evaluación formativa del cliente, ¿vale? Esto es para informar y orientar sobre todo al entrenador de su estado físico, de cómo está, cómo debe trabajarlo, a qué ritmo debe trabajarlo y demás. Y como os he dicho antes, todo lo que un entrenador, no solo que te ponga ejercicios, que te diga, vale, haz esto, esto y esto. Luego en casa me haces esto, esto y esto. No. También es un proceso de que aparte de que tú le estás pagando, o sea, el cliente le paga por una mejora de la salud, por así decirlo, el entrenador personal en cuanto a tiene que darte motivación, una evaluación, un entrenamiento, una instrucción y una derivación al médico, por ejemplo, cuando sea necesario, cuando te hagas daño o cuando sientas alguna malestar, por ejemplo. Luego, para poder desarrollar también programas de ejercicio que acaben cumpliendo de forma segura y eficaz los objetivos del cliente. El entrenador debe recopilar información y documentación. Eso sobre todo, para ver si avanzas o no avanzas o cómo vas. Sí. Luego derivar a un cliente médico de su autorización para la práctica del ejercicio. Ahora, un entrenador personal, pues sí. Si su trabajo le va a llenar. Va a ser gran parte. O sea, él va a vivir para darle sentido a tu vida, para darle forma. Él va a estar satisfecho si tú mejoras. O sea, un entrenador que vea como tú mejoras poco a poco, va a ser muy satisfecho para él y sobre todo para ti mismo. Igualmente, aún así, estando ya con tu entrenador y ya llevar unos meses, él te va a seguir derivando a los médicos, porque es su trabajo, realizarlo seguro, o quitar el mayor riesgo posible a algún fallo cardíaco o demás.
porque se expone a que un incumplimiento de su trabajo se expone, debido a que, imagínate que a ti te pasa algo con un cliente, al fin y al cabo le estás dando dinero y ¿qué? Le estás llevando a su límite cuando no puede llevarle. Por eso siempre te derivan a los médicos. Y bueno, esto ha sido la evaluación sobre todo del entrenador personal y demás, y con sus clientes qué deben hacer y qué no. Y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente vídeo.